No había planos, no había mapas, pero ella sabía exactamente dónde estaba cada inscripción, cada sala secreta. Los arqueólogos la miraban con escepticismo, hasta que sus predicciones comenzaron a cumplirse una tras otra. Cuando Dorothy entró por primera vez al templo de Abidos, se detuvo en seco. Dijo conocer cada rincón de ese lugar, aunque nunca antes había estado allí. Lo más inquietante no era su certeza, sino lo que recordaba de su vida anterior, que había sido sacerdotisa del templo y amante de un faraón. Con un cartel en la puerta que decía prohibido molestar a los dioses, alguien logró que los inspectores del servicio de antigüedades se dieran media vuelta. Nadie quería interrumpir lo que sucedía dentro del templo. Una mujer sola, hablándole en voz baja a las paredes cubiertas de jeroglíficos. Decía estar cumpliendo con una promesa milenaria. Esa mujer era Om Seti. En el episodio anterior conocimos la infancia de Dorothy Eady y el enigmático proceso por el cual desde muy pequeña comenzó a identificarse como Om Seti, la madre de Seti. Una niña inglesa que tras un accidente aseguraba haber recordado una vida pasada como sacerdotisa en el templo de Abidos y como amante de un faraón. Hay historias que parecen olvidadas, relatos que quedaron en archivos polvorientos, testimonios que nunca fueron escuchados y preguntas que siguen hoy sin respuesta. Aquí reconstruimos esos fragmentos y los traemos al presente. Bienvenidos a Crónica de Lirio. Yo soy Macarena Naranjo Agraz y os ofrezco una serie de relatos donde el pasado y el presente se cruzan, donde los datos y las voces reconstruyen lo que alguna vez pareció un misterio. Prepárate para conectar esas piezas y descubrir las historias detrás de la historia. Hoy vamos a adentrarnos en la etapa más desconcertante de su historia, aquella en la que la intuición y la memoria ancestral comenzaron a fundirse con la evidencia arqueológica. Porque a partir de este momento, Om Seti no solo hablará del pasado, empezará a demostrarlo. Fue tras su separación matrimonial cuando decidió quedarse en Egipto junto a su hijo, estableciéndose en Nazlat al-Samam, un barrio popular a los pies de la meseta de Giza. Allí, rodeada de polvo, pirámides y murmullos de turistas, su destino comenzó a entrelazarse con el de la egiptología profesional. Y fue en ese lugar donde conoció a Selim Hassan, uno de los grandes arqueólogos egipcios del siglo XX. Formado en la Sorbona, Hassan se había ganado el respeto internacional por impulsar el estudio académico de jóvenes egipcios y liderar excavaciones cruciales en Menfis, Saqqara y Giza. Y durante los siguientes 20 años, Om Seti participó en excavaciones, inventarios, traducciones y publicaciones. Su nombre, sin embargo, rara vez figuraba en los créditos. Los informes que redactaba eran firmados por otros. Las descripciones de monumentos atribuidas a arqueólogos como Hassan o Ahmed Fakri. Dorothy no protestaba. Sabía que lo suyo no era una carrera académica, era una misión más bien personal.
Ella quería estar cerca de la piedra y la tinta. Era todo lo que necesitaba. Organizó bibliotecas, tradujo textos, bordó tapices con escenas del Nilo junto a la esposa del doctor Hassan. Y mientras tejía con hilos del Nilo, reconstruía en silencio los fragmentos dispersos de una historia que sentía suya desde antes de haber nacido. Pese a la falta de títulos formales, sus conocimientos eran tan profundos y su intuición tan afinada que se convirtió en una figura de consulta para quienes sabían mirar más allá del dogma. Su nombre no estaba en las portadas, pero sí en las conversaciones privadas entre especialistas y profesionales de la arqueología y de la egiptología. Y aunque cueste creerlo, pasó 2 décadas en la meseta de Giza, sin acercarse al lugar que ella consideraba su verdadero hogar espiritual, el templo de Abidos. No fue hasta 1952, con más de 40 años, cuando finalmente Dorothy viajó hacia el sur, hacia el epicentro de sus recuerdos y obsesiones. Y allí comenzaría el capítulo más desconcertante de su historia. Allí, la arqueología y lo imposible iban a cruzarse. En 1952, tras décadas de trabajo silencioso en la sombra de grandes nombres de la arqueología, Dorothy Eide, ya conocida como Seti, llegó finalmente al lugar que consideraba su verdadero hogar, el templo de Seti I, en Abidos. Aquella no fue una visita turística ni un impulso emocional. Fue contratada oficialmente por el Departamento de Antigüedades egipcio para trabajar como dibujante y asistente de excavación. Pero lo que ocurrió allí no se puede explicar solo como un nuevo capítulo profesional. Fue algo más, mucho más cercano a una revelación. Desde el primer día, su comportamiento desconcertó al equipo. Ella no necesitaba planos ni guías. Caminaba por el templo como si ya lo conociera. Dorothy se detenía en puntos precisos, señalaba nichos ocultos, muros erosionados, esquinas olvidadas. En una ocasión, indicó la existencia de una inscripción en una pared donde no había nada visible. Y nadie le creyó. Pero cuando comenzaron a limpiar el yeso desgastado y la arena acumulada, ahí estaba, justo donde ella había dicho. El texto era auténtico. No constaba en ningún registro anterior. Y este no fue un caso aislado. A lo largo del tiempo, Seti fue guiando a los arqueólogos por pasadizos ignorados, corredores sellados, cámaras rituales semiocultas. Su conocimiento del templo parecía ir más allá de lo aprendido o de lo leído. Era como si estuviera recordando y no descubriendo. Sin embargo, este prodigio no surgía de la nada. Décadas antes, Seti había demostrado ya una devoción absoluta por el antiguo Egipto. Selim Hassan, que la conoció en la meseta de Giza, la había contratado como secretaria y dibujante. Su misión era traducir al inglés sus trabajos y realizar ilustraciones detalladas de piezas y monumentos cuando la fotografía aún era imprecisa y muy costosa. Y sus dibujos no solo eran precisos, sino que eran muy sensibles. Capturaban matices que escapaban a muchos técnicos de la época. Agradecido, Hassan la incluyó en su obra magna Excavations at Giza, una serie monumental de 10 volúmenes que recogía buena parte del conocimiento arqueológico acumulado en la primera mitad del siglo XX. Allí, en cada trazo y anotación,
vivía a la mano invisible de Dorothy, pero su nombre, como en muchas otras ocasiones, quedó en los márgenes. A la muerte de Hassan fue Ahmed Bakri, otro coloso de la arqueología egipcia, quien reconoció su talento y la incorporó a su equipo de Dasur. Seti trabajó junto a él en estas nuevas excavaciones, elaborando catálogos, mapas, esquemas. Ella nunca tuvo un título oficial, pero sin embargo sus colegas sabían que su conocimiento no era menor al de los egiptólogos más reputados. Sin embargo, su vida no solo era trabajo. En privado seguía rindiendo culto a Horus. Hacía ofrendas rituales. Pasaba noches enteras en la Gran Pirámide, meditando, o según decía ella, reencontrándose con Seti I. Dorothy ya no tenía marido que censurase sus prácticas, ni un entorno británico que la mirase con condescendencia. En Egipto ella se sentía libre. Aunque muchos la consideraban excéntrica, supo ganarse el respeto de musulmanes y cristianos, a quienes nunca contradijo ni quiso convertir. Para ella, todas las creencias eran afluentes de un mismo río, el Nilo. La marginación por ser extranjera, mujer y no titulada nunca la detuvo. Mientras otros firmaban los artículos, ella seguía cavando, observando, interpretando jeroglíficos con la mirada de quien ya los había leído siglos atrás. Gange cha yamune chaiva. Y allí en el templo de Abidos, ese conocimiento adquirió un nuevo significado, porque allí no solo aplicaba lo aprendido, sino que revelaba lo recordado. Seti no había llegado a este templo como una visitante, sino que había regresado a su casa. Como la misma Seti comentó en una entrevista con el New York Times en 1979, cuando vi por primera vez el templo de Seti en Abidos, sentí que por fin había vuelto a casa. En 1956, a los 52 años, Dorothy Eady recibió una propuesta que cambiaría para siempre su destino, o mejor dicho, la llevaría de regreso al punto de partida. Tras finalizar el estudio sobre la pirámide de Dasur, el egiptólogo Ahmed Bakri, sabiendo que Dorothy quedaría sin empleo, le ofreció dos caminos: un puesto estable como funcionaria en la administración o un trabajo mal pagado como delineante en el templo de Seti I, en Abidos. Ella no lo dudó. El segundo destino era para ella un llamado del alma. Porque ese templo no era una simple ruina. Era, según su convicción, el lugar donde había vivido siglos atrás como Bentresi, una joven sacerdotisa que se enamoró del faraón Seti I. Y, tras quedar embarazada, eligió la muerte para preservar el honor del templo. Volver a Abidos no era una oportunidad laboral, sino que para ella era un acto de reparación. Instalada al pie de la montaña Pega el Gap, considerada sagrada desde el antiguo Egipto, Dorothy se entregó a su nuevo rol: catalogar miles de fragmentos de piedra dispersos en la zona del templo. En una entrevista, contaba que su tarea consistía en recomponer un puzzle egipcio en 3 dimensiones. Más de 2000 piezas, algunas minúsculas, otras colosales. Un rompecabezas que parecía diseñado especialmente para alguien con recuerdos milenarios. Y entonces, como si la memoria de Bentresi se activara, comenzaron las revelaciones.
recordó la ubicación exacta de un jardín ceremonial, donde decía haber jugado de niña. Los arqueólogos dudaron, pero al excavar en el lugar que ella indicó, encontraron efectivamente los restos del jardín. También identificó habitaciones rituales olvidadas, estructuras enterradas y entradas selladas que no aparecían en ningún plano oficial. En una ocasión, el inspector jefe del Departamento de Antigüedades, con tono burlón, la desafió a orientarse en completa oscuridad dentro del templo y señalar la posición de una serie de jeroglíficos. Omseti aceptó el reto y no falló. No era espectáculo, para ella aquello era natural. Se sentía en su casa. Instaló un despacho dentro del templo. Desde allí trabajaba, rezaba a los dioses antiguos y compartía el espacio con una cobra domesticada, para horror del personal de seguridad. Su vida era tan devota como excéntrica. Había decidido abstenerse de placeres terrenales como sacrificio espiritual, convencida de que debía purificar su alma por aquella transgresión cometida en tiempos de Bentreship. Sin embargo, Omseti no solo vivía en el pasado, se implicó en la comunidad local. Ayudaba a las familias más pobres con remedios inspirados en los textos médicos del Antiguo Egipto, incluyendo tratamientos para la esterilidad, la impotencia o también métodos anticonceptivos. La eficacia era en muchos casos más simbólica que científica, pero varios testimonios hablaban de curaciones y de embarazos logrados gracias a sus recetas ancestrales. Para Dorothy, esos resultados eran la prueba de que el alma egipcia no había muerto, solo se había transformado. Y durante los años siguientes, esa mirada antropológica se convirtió en una nueva faceta de su trabajo. Entre 1969 y 1975, Dorothy escribió una serie de artículos sobre la pervivencia de antiguas costumbres faraónicas en la vida cotidiana egipcia. Y décadas después, la egiptóloga egipcio-estadounidense Nicole Hansen recopiló esos textos y los publicó Cuando se jubiló, lejos de retirarse, Omseti siguió colaborando como consultora con el Departamento de Antigüedades. Era una guía turística insólita. Omseti era capaz de narrar el templo no como experta, sino como una habitante de su historia. Y algunos arqueólogos que trabajaban con ella reconocieron abiertamente que sus indicaciones habían adelantado un gran número de descubrimientos. Y otros se limitaron a callar y a observar. Sin embargo, nadie volvió a verla como una simple persona excéntrica. En Abidos, Dorothy no solo encontró un lugar donde trabajar, sino que encontró el eco de sí misma. La sacerdotisa había vuelto al templo, y esta vez nadie la expulsaría. Sus creencias en la reencarnación y su supuesta vida anterior como sacerdotisa de Abidos habrían bastado para marginarla del ámbito académico, pero contra todo pronóstico eso nunca sucedió. A pesar de sus ideas heterodoxas, Dorothy jamás fue tratada como una charlatana. Al contrario, entre egiptólogos y arqueólogos su nombre era sinónimo de precisión, intuición histórica y conocimiento profundo del Egipto faraónico. Su dominio de los jeroglíficos y su comprensión de los rituales religiosos egipcios superaban al de muchos expertos con formación universitaria. Por eso trabajó codo a codo con figuras de peso como Selim Hassan, Edoura el-Ghousaouli y el propio Ahmed Fakr. Incluso el célebre egiptólogo estadounidense John Wilson, que jamás creyó en la reencarnación, llegó a admitir: ella sabe más sobre el Egipto antiguo que la mayoría de nosotros. Y Dorothy convivía con naturalidad entre dos mundos: por un lado, la rigurosidad científica y por otro, una cosmovisión profundamente espiritual.
En sus propias palabras, no tengo pruebas de que todo lo que recuerdo sea real, pero tampoco tengo dudas. La verdad no siempre necesita explicaciones. A lo largo de su vida, Dorothy escribió artículos, elaboró mapas arqueológicos y publicó el libro Abidos, Holy City of Ancient Egypt, una obra detallada sobre uno de los templos más enigmáticos del país. Allí no hablaba de visiones ni de memorias pasadas, sino de arquitectura, de mitología, de inscripciones, de arte y cultos funerarios. Esa dualidad entre la medium y la académica hizo de ella una figura muy singular. Su pensamiento no respondía al dogma, sino a la experiencia directa. En una entrevista, al preguntarle si se consideraba una mujer religiosa, respondió: «Soy egipcia y en Egipto la religión no se discute, se vive». Estas creencias también la acercaron a corrientes modernas como el quemetismo, un movimiento neopagano que busca revivir la espiritualidad del antiguo Egipto. Y aunque Seti no se consideraba militante de ninguna doctrina, sus prácticas, ofrendas a dioses como Osiris o Hathor, ayunos rituales, oraciones en lengua antigua, inspiraron a muchos en esa comunidad. Para algunos era una clarividente y para otros una historiadora excepcional con una imaginación desbordante. Entre esos dos polos surgía una tercera hipótesis más difícil de clasificar, la de una memoria ancestral, inscrita en algún rincón olvidado del alma humana. Tal vez nunca sabremos si Seti fue una reencarnación real de Ventresip, pero lo cierto es que al cruzar el umbral de aquel templo en Abidos, algo profundo la esperaba desde hace siglos y ella simplemente volvió a casa. En 1972, tras sufrir un infarto, Dorothy vendió su casa y se retiró a una zareba, una modesta cabaña de juncos. Poco después, el hijo del guardián del templo de Abidos le construyó una pequeña vivienda de adobe, a pocos pasos del Osirión. Desde allí esperó con calma su muerte. Como lo haría cualquier egipcio piadoso hace miles de años, preparada, consciente y mirando hacia el oeste, donde comienza el viaje al más allá. Las visitas de Seti I no cesaron. Le hablaba en sueños, le contaba secretos, le hablaba de la Atlántida, de un continente que se hundió dejando como única huella las cimas de montañas que hoy forman las islas griegas. Le habló también de otros mundos. Las estrellas son mundos redondos, algunos habitados por humanos. Así lo escribió Seti en su diario, luego de que el faraón le describiera ciudades con estructuras metálicas, ventanas y asientos, sin alas ni ruedas. Visiones que para muchos parecen sacadas de la ciencia ficción. Para ella, eran parte del conocimiento sagrado de los antiguos. También afirmó que el Osirión era mucho más antiguo de lo que se creía y que la gran esfinge no fue obra de Kefren, sino del mismísimo dios Horus. Para la comunidad académica eran teorías sin base, para ella, verdades reveladas. Y en su pequeño patio se hizo construir su tumba, con una puerta falsa para que Suka pudiese salir y entrar. Un Septi, la figura funeraria que serviría a su alma en la otra vida, ocupaba el lugar central. Todo estaba listo. Su muerte era solo una transición. En 1981, Seti enfermó de gravedad.
El 21 de abril cerró los ojos para no volver a abrirlos. Tenía 77 años. Pero el mundo de los vivos no estuvo a la altura de su despedida. Las autoridades egipcias no permitieron que fuera enterrada en su tumba pagana y terminó sepultada de forma anónima en algún punto perdido del desierto junto a 2 montes, donde ella aseguraba que se abría una puerta estelar hacia el Duat, el inframundo egipcio. Algunos psiquiatras sugirieron que su caída por las escaleras siendo niña pudo haber dañado una zona profunda de su cerebro, el locus cerúleo, asociada a trastornos neurológicos y experiencias alteradas. Tal vez, pero Egipto nunca necesitó explicaciones científicas para entender a Seti. Allí, entre templos y relieves, la respetaban como a una más. Nunca fue una extranjera, era una mujer del Nilo, nacida fuera de tiempo. Y cuando murió, el país que la acogió durante décadas le rindió un homenaje en silencio, como solo se hace con los iniciados, aquellos que conocen los nombres secretos de los dioses. Dorothy fue enterrada mirando al oeste, hacia el reino de Osiris, donde el sol emprende su travesía nocturna por el más allá. Y aunque no reposó junto a su casa como deseaba, sí fue sepultada en el occidente egipcio, cumpliendo el anhelo más profundo de todo alma antigua. Cuando muera, iré ante Osiris y mi corazón es más liviano que la pluma de la verdad, me será permitido entrar y allí me reuniré con él. Pues bien, amigos, gracias a Seti hoy podemos caminar entre las paredes reconstruidas del templo de Abidos. Durante años y con la ayuda, según ella, de sus viajes astrales, en los que dejaba volar a Suak, el espíritu luminoso reconstruyó uno a uno más de 2000 bloques de piedra que yacían desparramados por el suelo del templo. Allí estaban los nombres, los mitos, las guerras y los dioses. Y fue una mujer occidental exiliada del tiempo y de su cultura quien devolvió el alma a esas ruinas. Tal vez el médico de Londres en 1907 tenía razón. Tal vez Dorothy murió aquella mañana, tras su caída por las escaleras, y quien despertó jugando con sus muñecas y susurrando palabras extrañas, pidiendo volver a casa, ya no era ella. Tal vez, desde entonces, Egipto habló a través de su boca. Seti vivió entre 2 mundos, entre la ciencia y lo inexplicable, entre lo académico y lo esotérico, entre lo terrestre y lo sagrado. Para algunos fue una excéntrica, para otros una elegida, y para Egipto fue una más de los suyos. Y es que hay historias que no se pueden llegar a comprobar, pero que tampoco se pueden olvidar. Hay historias que rozan el delirio, sin caer del todo en él. ¿Crees que Seti fue realmente Bentressip? ¿O fue una mujer que, en su pasión por Egipto, encontró su verdadero hogar? Te leo en comentarios. Comparte este episodio si te ha dejado pensando. Invita a seguir el podcast, deja reseña y comparte. Y añade a tus redes, @cronicadelirio_podcast en Instagram y cronica.delirio.po en TikTok. Bien, delirantes, pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarme en un nuevo viaje a lo más profundo y misterioso de la naturaleza humana. ¿Tienes planeadas ya tus vacaciones? Yo me tomo un descanso en el mes de julio para coger fuerzas, adquirir conocimientos y seguir mejorando en este reto de hacer un podcast de historias de la historia y misterios sin resolver. Pero nos seguimos viendo y leyendo en las redes. ¡Feliz verano! Nos vemos, nos oímos a la vuelta. Adiós.